Amigos y amigas de La Mula, estamos en una nueva mesa mulera, cada uno desde donde lo encuentre en este momento la cuarentena, y vamos a hablar sobre un tema que es un tema que nos preocupa a todos. Ahora tenemos muchos temas en este momento con la pandemia, pero un tema de mucha preocupación y que esta semana además ya ha entrado con fuerza en la agenda es el tema del transporte. Y nos vamos a concentrar en el transporte urbano, porque hay otros temas más, pero vamos con el transporte urbano, y para eso vamos a conversar con María Jara, que es presidenta de la Autoridad del Transporte Urbano, Gustavo Guerra García, experto en el tema y que ha sido viceministro de Transportes y con larga experiencia también en este campo, y con Mariana Alegre, que es directora de Lima Cómo Vamos y que también ha estado escribiendo algunas columnas y dando opinión sobre este tema. Vamos de frente al tema. María, ¿cómo vamos a ordenar algo que no funcionaba bien, que era, vamos a decirlo en concreto, un caos? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer en este momento? Tienes la palabra. Bueno, a ver, gracias. En primer lugar, por la invitación. Una de las primeras cosas que hay que decir es que sabemos que el servicio de transporte está, digamos, en una situación bastante compleja debido a la precariedad de las empresas de transporte, a que las ciudades han estado pensadas básicamente, como puedes ver en la imagen, a privilegiar la circulación del auto, y las empresas, como decía, estaban caracterizadas básicamente por ser comisionistas afiliadores, es decir, no son dueñas de las unidades vehiculares, sus trabajadores no están en planilla y por lo tanto esta condición hace que su estructura no sea la de una empresa sólida. Esa es la realidad. Y con esa realidad, sumado a la pandemia, es la realidad con la que nos toca vivir y con la que nos va a tocar vivir en muchos años, digamos, en varios meses, porque en realidad cuando hablamos del COVID viene una nueva lógica de movilizarnos, de conducirnos y de convivencia, como lo ha manifestado el gobierno nacional. Entonces, yo siempre cuando escucho que dicen, bueno, y lo decían el primer día, no, es un caos, bueno, nos pusimos a trabajar con el concurso de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para ordenar algunos paraderos emblemáticos y lo logramos, lo hicimos. Al día siguiente estaban ordenados. La siguiente pregunta fue, bueno, ¿y ahora vamos a lograr eso de manera sostenible? Mira, las tareas son difíciles, pero es una obligación de parte de quienes estamos en el Estado de enfrentar la situación e ir acometiendo la solución de los problemas de manera sostenida. Fácil no es, el entorno en el que vivimos no es, sabemos que mucha de la población no está acostumbrada a respetar el orden porque se han conducido de una manera completamente distinta, pero ahora la lógica es, y sabemos que la población es capaz de ser resiliente, de aprender. Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y desde la ATU hemos tomado decisiones respecto a indicaciones de salubridad que se tienen que cumplir en las empresas de transporte con los conductores. ATU está, por ejemplo, entregando más de 300.000 mascarillas para los conductores que son lavables, que cumplen con el estándar MINSA, además de ir velando por la nueva forma de operación. En este momento lo más importante es, necesitamos formalidad para que se puedan asegurar dos condiciones. La continuidad del servicio en un estándar COVID. El estándar COVID es salubridad y espacio de 1 metro para las personas que van a ir sentadas en las unidades vehiculares. Ese es el desafío en este momento. Como bien lo sabe Gustavo, estamos cerrando el mecanismo de subsidio porque sabemos que esta pandemia está generando una crisis económica que afecta a distintos sectores y por supuesto también al servicio de transporte. Y bajo la lógica de que el Estado tiene la obligación de garantizar la continuidad del servicio
tiene que garantizar el derecho a la salud de las personas y por lo tanto que el servicio se brinde en condiciones de salubridad, se justifica mucho más la intervención del Estado a través de un subsidio que va a ser evaluado por el Ministerio de Economía y Finanzas y que ya tú ha alcanzado. Esta es además una oportunidad, porque no quiero hablar solamente de transporte en términos de lo que se mueve por vehículo, sino es una oportunidad para generar una nueva mirada de ciudad, una nueva forma de movilidad, y por lo tanto la estrategia de ir frente al transporte también incluye la posibilidad de generar desplazamientos en servicios de transporte, en modos de transporte sostenibles. Por eso es que la estrategia integral que lleva a cabo ATU en Lima y Callao incluye la generación de ciclovías, más de 300 kilómetros de ciclovías temporales que van a ser ejecutadas por los gobiernos locales con financiamiento del Ministerio de Transporte, ciclovías bien hechas, de 3 metros de distancia para que los ciclistas puedan ir, ciclistas, gente que va con scooter, puedan ir de manera segura, de manera aislada y no los atropellen, con intervenciones con los gobiernos locales para que puedan hacer intervenciones, valga la redundancia, para bajar la velocidad de las ciudades, de las intersecciones, mejorar las intersecciones para evitar conflictos, más la posibilidad de dar una bicicleta con muy bajo costo, sobre todo para la población que en este momento no tiene acceso a una bicicleta. ¿Cuál es el objetivo? Fundamental es no saturemos el transporte público con todos los viajes que se pueden realizar, sino que los viajes más cortos, los viajes de 30 minutos, de 7 kilómetros, migren a una ciclovía, no como la que estás viendo. En la que ves, por ejemplo, no tienes ninguna separación que cuide y aísle al ciclista de una eventual... Pero ahí está en riesgo el ciclista. Así es. Nosotros en Lima y Callao se construyen no más de 7 hasta 12 kilómetros al año. La estrategia Cities es de una estrategia muy potente que va a permitir que construyamos. Y digo construyamos porque es una acción colectiva. La ejecutan los gobiernos locales con la asesoría de ATU en 90 o 100 días. Entonces, digamos, en términos generales, creo que he dado una pincelada de cómo vamos y cómo estamos afrontando esta situación, con medidas de salubridad, con continuidad del servicio y redefiniendo la forma como nos movemos en las ciudades, en Lima y Callao, pero también a nivel nacional, en todas las ciudades. Excelente. Gustavo, te quería plantear la pregunta a partir de lo que ha planteado María, porque esto implica un reto que no es simplemente una entidad la que tiene que hacer, ¿no? Sino hay un trabajo de coordinación intersectorial, intergubernamental. Tú has trabajado en el sector. Eso es un reto muy grande. ¿Cuáles pueden ser los nudos que nos impidan avanzar? ¿O dónde podrían estar los problemas que impedirían que, lo que nos plantea María, que estoy de acuerdo que me parece que es absolutamente razonable lo que se está planteando, pero ¿dónde pueden estar los problemas y cómo resolverlos? Bueno, yo creo que esta crisis del COVID, paradójicamente, a pesar de que genera, digamos, unas enormes dificultades a la gestión, es decir, María Jara está teniendo un grado de dificultad para su gestión que, digamos, nadie ha tenido antes, ¿no? Así que todo mi saludo y mi abrazo a María, porque sé que está conduciendo el tema del transporte urbano en Lima en una situación extremadamente compleja. Pero al mismo tiempo, creo que la propia naturaleza del COVID, que en muchos ámbitos revela, ¿no?, como un estado demasiado mínimo, ¿no?, y una desregulación de muchos segmentos de la sociedad, incluyendo el transporte, que estuvo vigente por 30 años y que se empezó a desmontar con la ley de la Autoridad Única del Transporte Urbano, en donde ya se especifica que el transporte urbano de pasajeros vuelve a tener su condición de servicio público y por lo tanto puede tener subsidios. Hoy día
paradójicamente son justo las condiciones del COVID las que pueden generar una aceleración de soluciones tan importantes como las que María mencionaba, ¿no? Porque digamos... Que favorece a la reforma, digamos. Que favorece un montón de cosas positivas, porque hoy día, digamos, la actitud del Ministerio de Economía y Finanzas respecto de la posibilidad de otorgar subsidios, ¿no? Y hacer provisiones presupuestales para ello, es sumamente favorable porque es demasiado claro, ¿no? Que para que las tarifas no suban y mantener un programa sanitario, que en mi opinión, en lo sustantivo, está bien planteado por el MTC, estos programas sanitarios que han sido publicados en el peruano el 7 de mayo o el 8 de mayo, y que establecen una exigencia alta, ¿no? De que los buses vayan con la mitad de los asientos y con nadie parado, digamos, por decirlo de forma resumida, que es un programa sanitario que nunca hemos tenido, hace obvio que tiene que haber esta provisión de los subsidios. Entonces, la transición a un modelo más ordenado, con subsidios, ¿no? Con más control, se puede acelerar por algunas condiciones que la crisis del COVID están generando. Entonces yo desde ese punto de vista, digamos, tengo esperanza, siento que las autoridades están teniendo las posturas correctas, ¿no? Tanto Promovilidad como ATU están lanzando iniciativas para masificar la bicicleta, se están evaluando un montón de mecanismos para arreglar y modernizar y tener control, porque obviamente no se pueden dar subsidios si no controlas los kilómetros, ¿no? Si no introduces algunos incentivos a la formalización. Entonces yo siento que, contrariamente a lo que uno podría pensar, el COVID genera condiciones, obviamente siempre se pueden aprovechar o no, para que lo que tenía que hacerse se haga de repente más rápido. Por supuesto que también genera riesgos de que en algunos casos, cosas que tenían que hacerse con más sofisticación y calidad, hoy día hay una presión para hacerlas demasiado rápido y de repente no las hacemos con tanta sofisticación y calidad, en algunos casos, en algunos instrumentos. Pero en general me parece que el balance va a ser favorable al transporte urbano, aunque las autoridades encargadas como María y como el equipo de Promovilidad o como las autoridades provinciales de transporte de todo el país sí van a sufrir un montón porque las condiciones, claro, son sumamente adversas, pero a pesar de eso me parece que las oportunidades también son sumamente significativas. Mariana, ustedes desde Lima, ¿cómo vamos? Recogen mucho siempre el sentir de la ciudadanía, los intereses de la ciudadanía, ¿no? Y claro, perdón, me distraje por... Sí, no te preocupes. Ustedes recogen los intereses de la ciudadanía y entonces, en este momento, el ciudadano también tiene una enorme preocupación, tiene temores, tiene miedos, ¿no? Y además, claro, de pronto la gente ya empezó a salir a trabajar, o sea, se calcula que son millones de personas las que ya están de nuevo circulando por las calles, ¿no? Y hay también ahí una demanda de la gente porque dice, bueno, los controles que ha señalado María, que son adecuados, hacen que de repente se demore más uno en tomar el carro, lo de las bicicletas todavía falta. ¿Cómo es tú la perspectiva desde esta mirada, desde la gente, digamos, ¿no? ¿Qué es pasajero, que es padre de familia, que es madre de familia, que es vendedor? O sea, que no es solamente alguien que se transporta, sino que está viviendo, igual que todos, ya como ciudadanos, esta pandemia. Gracias, Javier, y al igual que el panel, le agradezco la invitación. Efectivamente, creo que las condiciones del transporte público al que nos hemos acostumbrado pre-pandemia eran lejos de ser dignas. Y en ese sentido, los atributos y la medición de satisfacción que podíamos tener como pasajeros era muy mala, siendo, por supuesto, algunos medios como el Metropolitano o el Metro de Lima mejor calificados que, por supuesto, las combis y los buses, que a su vez están involucrados en tantos siniestros de tránsito y cobrándose tantas vidas. Esto aquí implica también que entendamos que en la vida anterior, ¿no? El pre-pandemia, nos hemos acostumbrado a pensar que era normal viajar apretados. Y eso no era admisible ni ahora ni antes. Y ahora con mayor razón, porque tenemos justamente consideraciones de salud pública que exigen este tipo de medidas que se ha tomado desde el ministerio, que son bastante duras y rígidas. Dicho esto, como coincido con Gustavo al momento en el que dice que estamos frente a una oportunidad para poder poner en marcha las reformas de transporte, pero yo incluso
pediría todavía más, o sea, más allá de la fórmula del subsidio como tal, que sé que están trabajando desde el ministerio, invitaría a que los requisitos y las condiciones con las cuales se estaría entregando este subsidio sean suficientemente fuertes para lograr una transición al modelo de reforma de transporte de la mano de algunos mecanismos complementarios que permitan mejorar la calidad del servicio, porque justamente esas personas que hemos visto el día lunes aglomerándose en Puente Nuevo están sufriendo la ausencia de una cobertura de suficientes buses que los puedan llevar y al mismo tiempo sufriendo todas las complicaciones de tener viajes más largos, esperas más largas y que su calidad de vida, más allá del miedo que ahora existe, pues empeore todavía más. En ese sentido, quiero resaltar que el subsidio es un elemento que en buena hora se esté hablando ahora, pero que ha debido estar considerado desde antes y desde siempre. No existe un sistema de transporte público en el mundo que no cuente con algún tipo de inversión o de subsidio del Estado para garantizar que el costo del pasaje no sea pues demasiado caro y que no podamos pagarlo. Y por otro lado, además de la posibilidad de que el gobierno también invierta comprando más unidades que las pueda poner a circular en las calles, yo creo que también habría que evaluar un subsidio no solamente a la operación, sino también a los pasajes. Tengamos presente que los ciudadanos que usan el transporte público y que se van a mantener usando el transporte público y no van a poder migrar a medios como la bicicleta, implica que realizan largos viajes y podemos ver en los mapas, con los indicadores y con los datos que las personas que viven más alejadas son justamente las que menos recursos tienen y que por ende tienen mayor vulnerabilidad. Estamos en un contexto en el que el 20% de la población, según unos estudios que sacaron ayer, va a caer en la línea de pobreza. Podríamos pensar entonces que el gobierno pueda invertir para sostener y aliviar la carga económica de estas familias más vulnerables y que además son el motor de la economía que se está buscando reactivar, ofreciéndoles pasajes gratuitos que les será de esta manera más fácil controlar por parte del MTC en términos de la gestión del subsidio y de la operación, y al mismo tiempo, y mientras vas migrando al modelo de reforma del transporte, donde puedas tener un control de la recaudación de los pasajes con mecanismos más centralizados, de pronto focalizar el pasaje gratuito a aquellas familias vulnerables y que van a caer en la pobreza. Eso sería lo que podría decir justamente para lograr que el pasajero resulte, con todo lo complejo que es, lo menos impactado posible. Gracias, Mariana. Mariana te ha planteado en realidad ya una agenda y yo estaba pensando justamente, hicimos una mesa hace 2 días sobre Lima Norte y conversábamos cómo ya hay el control en los paraderos principales y eso funciona, pero hay el otro lado que es cómo llego yo al paradero, cómo se han elevado los costos para la gente en ese espacio informal, además, más el elemento, no en Lima, pero en el resto de las ciudades, de la ley de los taxis colectivos. Pero bueno, creo que hay temas que podrías tú responder un poco a lo que ha planteado Mariana y estas preguntas que te estoy haciendo. Bueno, Javier, mira, aquí lo interesante es que toda la política de subsidios, toda la lógica del subsidio ya ha sido presentada al Ministerio de Economía y Finanzas, de manera que todas las consideraciones que han sido planteadas son parte de la agenda y están trabajadas ya. Eso es lo que quiero dejar sentado. Una segunda consideración es, por ejemplo, el tema del pago electrónico. También está ya en la agenda trabajándose y forma parte de las mejoras que se van a implementar en el servicio de transporte urbano. Nosotros, como ustedes se imaginarán, nosotros ya estamos bastante adelantados en este tipo de temas, porque las decisiones que se tienen que tomar en el COVID, como lo apuntó Gustavo, son decisiones que se tienen que tomar rápidamente y eso generan que los equipos técnicos estemos trabajando a 1000% en estas soluciones. Y como decían también, las oportunidades de mejorar la gestión pública también se están dando. A partir de la estrategia Cities, nosotros ya tenemos trabajo con 24 alcaldes de Lima y Callao, incluyendo alcaldes provinciales. Este trabajo articulado, que no es solamente una reunión de acercamiento con los alcaldes, sino que involucra reuniones paritarias para aterrizar los detalles técnicos de la intervención que se va a hacer en las vías,
involucra un conocimiento desde lo territorial de parte de los alcaldes distritales y enriquecido, por supuesto, y enriquece, por supuesto, la propuesta. Esto genera trabajo conjunto, así como ustedes, por ejemplo, han podido ver que en menos de 2 días de que se levantó parcialmente la cuarentena para algunas actividades, gracias al trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, hemos logrado restablecer el orden y generar una dinámica que ha permitido ya, digamos, sin dotar de mejor fluidez a los paraderos. Y ese trabajo no va a quedar ahí. Ese trabajo es una nueva dinámica. Nosotros, además de todo eso, vamos a introducir mejoras en la eficiencia de la operación de los servicios de transporte. Entonces, de manera que tenemos claras las tareas que tenemos que hacer, estamos comprometidos a hacerlo y estamos en este momento a la espera del feedback de parte del Ministerio de Economía y Finanzas para poder sacar adelante el decreto de urgencia que ya hemos presentado y que contiene ya el mecanismo de subsidio. Pero ¿cómo hacemos ahí con este sector no formalizado, informal? Podemos dar el nombre que queramos, pero ¿cómo hacemos con ese sector? Porque no es tan sencillo, tú lo sabes, o sea, no te lo tengo que explicar. O sea, ¿cuál es la clave ahí? ¿Cuál es la llave, digamos, para avanzar en poder resolver ese aspecto del problema? Mira, la época del COVID nos hace, digamos, evidenciar con mayor razón que el servicio de transporte no puede bajar los estándares de calidad. Ya el servicio informal generaba un espacio en el que había contaminación del aire, que había congestión en las calles, que habían accidentes de tránsito, siniestros de tránsito, problemas de inseguridad ciudadana. Y ahora esa informalidad puede generar un foco infeccioso del COVID, dado que las personas van viajando ahí de manera hacinada. Entonces, por un lado, estamos trabajando muy intensamente en que las personas puedan reconocer estas unidades informales para que no las tomen. Y la respuesta frente a esta economía informal, porque esta es una manifestación de lo informal que es nuestra economía, es la respuesta integral que tiene que dar el Estado en su conjunto para formalizar el empleo. Tarea que, por supuesto, en estas circunstancias se ve agravada, pero de ninguna manera podemos, porque además es una política de Estado, y yo quiero destacar eso. Distintos ministros hemos sido muy claros en que el transporte en autos es un transporte que es ilegal y que además va en contra de las políticas de macrotransportación, de implementación de sistemas integrados en las ciudades, por las razones que hemos dicho, y en este caso además por la existencia del COVID, que nos va a acompañar por bastante tiempo. Queremos formalizar los servicios, ofrezcamos trabajo que sea formal. Tenemos una gran agenda para que, por ejemplo, las personas que se dedicaban a conducir estas unidades puedan migrar a tener una licencia de conducir profesional debidamente capacitados, no solamente en el conocimiento de la tarea de ser un conductor, que es una profesión que no solamente incluye conocer las señales de tránsito, sino además las habilidades blandas. Esa tarea se quedó, digamos, un poco en el camino con el tema de la pandemia, pero hay que retomarla, porque la vida continúa y tenemos que formalizar los servicios y migrar hacia otra oferta de oportunidades laborales que se puedan generar. El propio sistema de transporte puede absorber una parte, pero reitero, no es tarea del servicio de transporte dar respuesta a todos los problemas de trabajo. Entonces, aquí tenemos, ya sabemos el diagnóstico, yo sé que muchas personas pueden decir, sí, pero es una necesidad. No, acá tenemos que romper ese círculo vicioso y transformarlo. Y esa transformación a formalidad no tiene que ir en contra de los usuarios, ni menos de la calidad del aire, ni menos de la congestión, ni seguir perdiendo eficiencia en términos de ciudad, porque esa es otra cosa
que nosotros no hemos valorizado más del 30% del valor del flete de los bienes y servicios que se producen en este país están aparejados por costos de transporte. Y seguramente que si miramos un poco más al fondo, vamos a ver que ahí están los costos de congestión por la ocupación de unidades vehiculares pequeñas que hacen que la infraestructura, que es finita, esté más saturada. Entonces tenemos que romper esa situación y este es el momento. Además, por una cuestión de defender el derecho a la vida de las personas, que es lo que toca. Gustavo, quería pasar a otro tema. Yo te he leído muy duramente contra la decisión del Congreso y cómo afecta además esto a procesos de reordenamiento fuera de Lima, en otras ciudades del Perú. Pero te quería plantear otra línea, ¿no?, de entrada, que es, hay grandes obras de infraestructura en marcha en relación a transporte. Y en las últimas décadas, buena parte de estas obras se fueron comiendo parte del espacio público, vamos a decirlo así, ¿no?, porque se necesitan las vías, ¿no? Pero digamos como que la respuesta de ciclovías es una respuesta, pero las grandes obras se tienen que hacer igual. Pero en ese sentido, tiene que haber ¿cómo logramos el equilibrio entre las grandes obras de infraestructura y toda esta propuesta que tiene que ver con ciclovías que se está planteando y cómo repensar el espacio público en la ciudad también? ¿Cómo se logra eso? Porque eso no, hay una tensión ahí entre para quién es la ciudad, digamos, ¿no? Si es para el transporte o es para los pasajeros o para los ciudadanos o para los peatones. Sí, bueno, yo creo que hay un sentido de justicia, ¿no?, en el uso y la ocupación de la infraestructura, ¿no? Digamos, cuando María Jara era gerente de transporte urbano de Lima, ella en el 2011 estableció 2 carriles exclusivos en Glabancay para la flota de transporte público, ¿no? Es decir, hizo justicia, permitió que las mayorías que van en bus pudieran tener la mitad de los carriles y generó que en lugar de movernos 1 kilómetro 100 en 30 minutos, las mayorías se muevan en 8 minutos, ¿no?, por esos 2 carriles exclusivos. Es decir, una decisión elemental. Obviamente, en algunas avenidas hay el conflicto con los vehículos privados, que son gente con mucha voz, porque es el 16% de más altos ingresos, la población que es dueña de vehículos privados. A mí me parece que, digamos, los proyectos de carriles agregados o carriles preferentes, que me parece que son obvios que tienen que implementarse y que probablemente se implementen en paralelo, ¿no?, a los proyectos de ciclovías, también han llegado para quedarse, ¿no? Me parece que esta es otra de las oportunidades que permite. Y además no tienen que ser obras gigantescas, ¿no? Si uno mira la infraestructura de separación que hay en avenidas como la Brasil o Tacna Garcilaso o Abancay Manco Cápac, ¿no es cierto? Obviamente no es infraestructura cara. Si miramos cómo tenía su esquema de separación el corredor rojo con morado de la Javier Prado, nos damos cuenta que con inversiones muy mínimas se puede ganar muchísima velocidad de circulación. Hoy día, los vehículos de los corredores complementarios, por la reducción de la congestión del tránsito, están yendo a velocidades increíbles. Hoy día, los buses del corredor amarillo, del corredor complementario, están yendo a 33 kilómetros por hora. Es decir, van más rápido, a 35 kilómetros por hora, están yendo más rápido que el metropolitano en la troncal, porque obviamente, ¿no es cierto?, ha bajado la congestión porque hay menos vehículos privados. Es el mismo efecto que se consigue cuando tienes corredores segregados. Entonces, a mí también me parece que el COVID los dueños de los autos con lo que estás diciendo, Gustavo. Bueno, se horrorizarán, pues, pero son el 16% de la población y solo 12% de ellos usa vehículo privado todos los días. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de justicia espacial queremos implementar en la ciudad? Entonces, yo soy hincha de los corredores exclusivos y de los corredores preferentes. Creo que hay que implementarlos en todos los lugares donde se pueda. Creo que esta oportunidad de que los vehículos privados no estén es fantástica, ¿no?, para poderlo implementar, y por lo tanto, así como hay que ganar el espacio para la ciudad, para las ciclovías, también para los buses, y es algo como que se cae de maduro y tenemos, digamos, esta oportunidad. Pero claro, conforme pasen los meses, aparecerán las tensiones con los conductores de los vehículos privados, ¿no? Y me reafirmo en el tema, y supongo que aquí estamos de acuerdo con María y con Mariana al 100%, lo peor que nos puede suceder es que se termine de legislar
y de aprobar una norma que le permite un cheque en blanco a los colectiveros. Ese es el peor daño que se le puede hacer en este momento a los esfuerzos de cambio y modernización, porque primero hay más siniestros, segundo hay más robos, y tercero es imposible implementar el programa sanitario. Y por encima de todo, ¿no es cierto?, la gente más pobre de la ciudad lo que necesita es transporte público. Y los colectivos lo que hacen es poco rentable el transporte público cuando ellos entran de forma masiva en una avenida o en un corredor. Entonces, por lo tanto, perjudican a los más pobres en el acceso al transporte público y benefician a gente que no es tan pobre porque es la que paga una tarifa intermedia entre un taxi y un servicio de transporte público. Entonces, ya sea por razones de equidad, ya sea por razones de accidentes, y en el corto plazo, por razones del COVID, ¿no? Es inaceptable, ¿no?, que hagamos una injusticia dándole más espacio y un cheque en blanco en el nivel interprovincial y en el nivel local a los colectiveros. A mí me parece esa la mayor barbaridad que el Congreso ha hecho y es algo en el cual la opinión pública tenemos que tener una respuesta firme y clara contra este fenómeno. Mariana, tú planteaste el tema, lo han trabajado mucho, el tema de las ciclovías que se ha planteado, que me parece muy importante, pero también tú señalás que eso tiene un límite, digamos, ¿no? Porque claro, hay una distancia diaria que puede recorrer una persona, un ciudadano cualquiera, en términos de organizar esto. Entonces, se pueden trazar las vías, pero tendría que crearse un sistema de paraderos para las bicicletas. ¿Cómo funciona esto? Porque o sea, ciclovías se puede entender que sean más seguras, como señalaba María también, pero hay gente que hace recorridos mucho más largos y que va a decir, bueno, puedo avanzar con mi bicicleta hasta cierto punto, pero después, ¿qué pasa con la bicicleta? ¿Se la roba alguien en algún lugar? ¿Qué cosa tienen ustedes pensado sobre esto? ¿Lo han pensado? ¿Lo están trabajando? Gracias, Javier. Antes de contestar esta pregunta, quiero igual hacer un par de comentarios a lo que mencionó Gustavo, con los cuales estoy de acuerdo. O sea, creo que estamos ahorita frente al momento de generar una redistribución del espacio público. Y esa redistribución del espacio público implica el replanteamiento de la forma como se está usando las pistas también, ¿no? O sea, también las veredas, también las plazas, los parques, pero también las pistas. Si ustedes vuelven a las fotos que estuvieron mostrando hace un momento, donde se veían las secciones viales, podemos ver cómo un porcentaje enorme de este espacio de pistas está ocupada por vehículos particulares. Yo creería además que el horror, digamos, que le puede causar a los conductores de vehículos particulares este tipo de transformaciones, no va a ser tan grande cuando se den cuenta también de los beneficios enormes que les representa a ellos tener un espacio de vehicular con más orden, con menos congestión, con menos unidades pequeñas, sean de colectivos o sean de combis, metiéndose por todos lados, con menos capacidad de tener siniestros de tránsito. Entonces, al final, la solución y el modelo de promover un enfoque de movilidad sostenible y un ordenamiento del transporte con carriles exclusivos para buses en todas las calles donde pasen autobuses en la ciudad y en las ciudades del Perú, nos va a permitir tener entonces un espacio muy equilibrado y muy sano para todos. Ahí es donde entra también, y paso a responder tu pregunta, el espacio de las bicicletas tiene que ser entendido no solo como simplemente la creación de una red de ciclovías, sino el pensar en una ciudad cicloinclusiva. Es decir, que incluso en lugares donde no haya ciclovías, se pueda circular con bicicleta y se pueda caminar en condiciones de seguridad, sin que mueran 3 personas que ya han muerto en los primeros 3 días de la pandemia, y hoy día además en Huacho hay otro ciclista atropellado que ha quedado con heridas graves y felizmente no ha muerto. Dicho esto, también me parece súper importante resaltar que el otro factor que no tiene prácticamente un costo mayor en estos momentos donde también hay que optar por medidas rápidas y de mucho impacto, es que se debería promover la reducción de la velocidad de los autos y de los vehículos motorizados, justamente para proteger, por un lado, a los ciclistas y peatones, especialmente a estos nuevos ciclistas que van a salir a las calles y que están con menos pericia y con menos experiencia, y por supuesto poder garantizar una fluidez apropiada a los buses en sus carriles exclusivos. Agrego, y por último, el día de mañana vamos a publicar los resultados de una encuesta que hemos hecho en estos días
días, donde vamos a mostrar cómo las personas están cambiando sus patrones de movilidad, o sea, cómo se movían antes de la cuarentena, cómo se están moviendo ahora, y hemos calculado inclusive, porque hay unas cifras súper potentes, no les puedo decir ahora porque las tengo justamente listas para lanzar mañana, pero entre las cosas que tenemos para mostrar es justamente un cálculo de reducción de emisiones para la contaminación del aire sumamente importante, que es también un adicional que podríamos estar ganando si es que este tipo de medidas se consolidan y se ejecutan en condiciones de seguridad para que nadie salga huyendo cuando intenta montar bicicleta por primera vez. Se nos ha acabado el tiempo, pero quiero pedirle a María una última intervención. Además, yo sé que está recontra apurada, tienes que regresar a una reunión. ¿Cuál es el mensaje, tu mensaje a los ciudadanos? ¿Qué es lo que le quiere decir a los ciudadanos y a las ciudadanas? Mira, Javier, el escenario COVID nos está planteando la posibilidad de ponernos al día. ¿Ponernos al día en qué? En tener un verdadero sistema de transporte, que este sistema de transporte sea uno integrado, sostenible, inclusivo, que promueva los modos no motorizados, que redefina el espacio público, que de verdad ponga al usuario en el centro de atención y que generemos por fin, de una vez por todas, esta mejora a largo plazo. Otras ciudades lo tienen. Nosotros estamos bastante atrasados, pero el escenario de la pandemia nos está permitiendo abordar ya toda esta temática. A nosotros nos interesa generar además desarrollo para las personas que sea un desarrollo que no sea solamente económico. Importante económico, sí, pero lo que hemos tenido es que en nuestras ciudades, una gran pérdida de calidad de vida. Y hemos convivido con eso muchísimo tiempo, y eso tiene que cambiar. Entendemos que algunas situaciones pueden generar cambio, temor, porque es de alguna manera natural, pero yo le doy unos meses para que podamos reconocer, ir más rápido, ir más seguros en una intersección donde te respeten, donde el ciclista esté protegido y las autoridades no digamos, pues, el ciclista tiene la culpa. Tenemos que generar las condiciones como bajar la velocidad, como hacer accesibles las pistas, las veredas, para que los usuarios que tienen distintas maneras de moverse, distintas capacidades, distintas limitaciones, puedan moverse con seguridad. Ese es el trabajo que tenemos que hacer en este momento. Y ahora hacerle frente al COVID y mejorar todo lo que tenemos que hacer y que estamos avanzando. Así que miremos con expectativa, con esperanza, pero además con compromiso, porque aquí de lo que se trata es de trabajar, no solamente mirar las dificultades, sino, ok, tenemos estas dificultades y esto nos sirve para revertir la actual situación, y en ese camino estamos. Muy bien, muchísimas gracias María, muchísimas gracias Gustavo, viejo amigo desde muchos años, Mariana Alegre, amigos y amigas de La Mula, hemos escuchado esta mesa sobre el transporte, sobre lo que se está haciendo y sobre la oportunidad que se nos está presentando con la pandemia. Tuvo que venir una pandemia para que se abra una oportunidad que quizás sea una oportunidad única en la historia de esta ciudad en particular, pero también del resto de las ciudades del país, para tener un transporte digno. Lo han dicho los tres, ¿no? Nosotros los peruanos en general, los peruanos y peruanas, necesitamos un transporte digno y no el horror que hemos vivido en las últimas décadas con el transporte. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos pronto en una nueva mesa mulera. ¡Chao! Nos vemos.